Hacer una paella de pollo es relativamente fácil, pero es que hoy la hago empedrada, con garbanzos y pimientos. Y sigue siendo fácil. Una tacita de aceite y encendido el aro del centro del paellero. Y he tirado en la paella tiras de pimiento y ahora una cabeza de ajo cortada. Tenemos el aceite aromatizado con pimiento y ajo. Retiramos el pimiento y lo reservamos en un plato aparte. Y en el aceite aromatizado echamos el pollo, que previamente lo hemos salpimentado. Aquí trabajamos con los dos aros encendidos y a medio alto fuego. Para hacerlo correctamente al menos nos llevará unos 10 minutos. Al comienzo, cuando tiramos el pollo, no lo movemos. Es al cabo de 2 o 3 minutos cuando comenzamos a moverlo. Así se consigue el aspecto tostado de la piel por fuera y la carne aún no estará hecha del todo. El objetivo es tostar la carne y en el interior esté justo hecha. Cuando así lo tenemos, apartamos el pollo al exterior de la paella y cortamos el fuego del aro exterior del paellero. Así la carne se mantiene caliente y no se quema. Voy a hacer el sofrito, muy básico. Tomate rallado. Buenos tomates, vamos bien para hacer un buen sofrito. Clave importante, una cuchara de pimentón, pero al 50% mezclado con ñora. Mejoraréis notablemente el sabor de esta paella. Mezclado el tomate con el pimentón, regresamos el pollo al centro de la paella, mezclándolo con el sofrito. Y al sofrito le añado ajo. Aquí entramos en una polémica muy importante en Valencia. El purista no quiere ajo y yo sí quiero ajo. Me gusta. Y sofreímos, importante, unos minutos más hasta que reduzca los jugos del tomate y se ablande bien el ajo. Esto es un fondo de carne. En la descripción del vídeo tenéis el enlace a esos vídeos. Lleva azafrán y echo 3 partes de caldo por cada una de arroz. Fuego fuerte y todos los aros encendidos. Le estoy añadiendo hojita de tomillo. Podría ser de romero, lo haría un purista. Yo busco sabores, sorprenderme y respeto profundamente la tradición. Que quede claro, pero mi objetivo, el foco, es el sabor y por ello no soy estricto ni con los ingredientes ni las reglas. Durante unos 5 minutos he dejado hervir el pollo con el caldo y el sofrito y hecho el arroz, un bomba valenciano, lo mejor que hay en grano de arroz. Para hacer paella, reparto el arroz. Le agrego la cabeza de ajos que habíamos frito al comienzo y 7-8 minutos a fuego fuerte. Pasado el tiempo, bajamos a medio fuego. Y ahora hacemos el empedrado. Echamos los garbanzos. El garbanzo ya está cocido. No lo echéis antes porque se os deshará. Y si los echáis crudos no tiene el tiempo suficiente para hacerse. Os quedarán duros. Enseguida el pimiento rojo. Qué bueno queda con este arroz. Además de que le da una nota de color muy bonita cuando, una vez finalizado, presentamos el arroz. Y desde que hemos bajado a medio fuego, ahora lo mantenemos
unos 10-12 minutos más. Y repartido el empedrado sin tocar el arroz para nada. Llegando al final, el caldo debe secar por completo. Y aquí, jugando con el fuego, dejamos que se tueste el fondo. Y tendremos el socarrat. Y ahora os voy a recomendar otro arroz después de este consejo. Si os hacéis miembros del canal, tendréis ayuda personalizada, vídeos exclusivos y los estrenos antes que nadie. Y en la descripción del vídeo tenéis mis libros de arroces y tienda Artículos Cocina. Os deseo un feliz día. Y si os ha gustado esta paella de pollo, yo de vosotros no me perdería la paella alicantina de carne. Aquí tenéis el enlace. También se la conoce como la paella de la caseta.